Muy bien, regresa con nosotros el secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, el general brigadier Art Garfer. Está con nosotros nuevamente y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Saludos, Félix, allá en Florida. Un placer estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. General, la última vez que conversamos estaba en plena efervescencia la posibilidad de una operación militar en Cuba. Habíamos hablado usted y yo del Nimitz en el Caribe, vuelos de reconocimiento sobre la isla, la visita del secretario Hegseth y también del director de la CIA a la base naval de Guantánamo a Cuba. Usted está bien informado. Si hay alguien que tiene información real de lo que está pasando y de lo que puede ocurrir es usted. Continúa que se considera que siguen las expectativas, como dice el secretario Hegseth, que todas las opciones militares están sobre la mesa. Creo que tanto el secretario Hegseth como el secretario Rubio, en su capacidad de asesor de seguridad nacional del presidente, han hecho muy claro que todas las opciones están sobre la mesa. De hecho, la retórica de ellos ha inclinado más a posiblemente una operación militar. Aunque todavía el presidente lo que quiere es posiblemente llegar a una determinación diplomática. Pero también hay que ver mucho de la retórica que está saliendo de Washington el último mes. O sea, ya están hablando también de Nicaragua. Ya están hablando ya que el próximo objetivo es Daniel Ortega en Nicaragua. De hecho, las semanas pasadas se estaban burlando, ¿no? Desde Washington, D.C., de la conferencia o la reunión que él sostuvo en Managua, donde Ujú. se veía totalmente decrépito y no podía, y no estaba coherente. Así Sí. que ya estamos viendo que posiblemente ya una decisión ya se ha tomado sobre Cuba, porque ya están hablando de Nicaragua como el próximo objetivo. Así que eso para mí es un indicador dentro de Washington. Ahora, si va a ser militar o va a ser la dictadura cubana, ellos mismos decidir pues irse a Rusia o a Beijing o a Pyongyang, pues eso está por verse. Claro, usted estaba hablando del caso de Ortega. Ortega había salido por el 49 aniversario de la Revolución Sandinista y salió Correcto. literalmente, se arrancó la máscara, como digo yo, y se declaró dictador vitalicio. Dijo, se terminaron las elecciones, no hay más elecciones. Y como usted decía, estuvo un periodo de tiempo desaparecido, no se supo de él, regresó ahora Ujú. recientemente y estaba más turbado que de costumbre, o sea, haciendo unas largas pausas, inconexo en sus declaraciones, algo que es usual en él, pero estaba mucho más de lo que normalmente hemos visto a Ortega. Y me agrada que haya mencionado esto de Ortega. Volviendo a lo que usted hablaba del secretario Hegseth, el secretario Rubio y también lo que las declaraciones del presidente Donald Trump con relación a Cuba, regresando a Cuba, el secretario Ujú. Hegseth dice que todas las opciones están sobre la mesa, lo dijo recientemente en Panamá, durante un encuentro en Panamá. Ahora, Ujú. hay otras dos versiones que quiero ver cómo usted interpreta, ¿no? Por ejemplo, el presidente Trump dijo, yo diría casi como un mes, que en 2 meses tendríamos noticias sobre Cuba, ha pasado un mes, estaríamos hablando ahora para septiembre aproximadamente, pero el secretario Rubio dio otra declaración que mucha gente no ha interpretado, para muchos ha sido como un cubo de agua fría. ¿Por qué? Porque el secretario Rubio dijo, antes de que termine la administración, ahí estamos hablando de 2 años y medio o hasta 2 años y medio, eh, hasta, estamos seguros de que Cuba va a ir por un camino irreversible. Esas fueron sus declaraciones. O sea que ahí estamos hablando en cuanto a tiempo. Hegseth está hablando ya. Todas las opciones están sobre la mesa. Trump habló de 2 meses. Y Rubio puso luz larga, dijo hasta 2 años y medio. ¿Cómo usted interpreta todo esto? Mira, yo interpreto lo que dice el secretario Rubio como una continuación de algo que se tome en decisión en el próximo mes, lo que queda, ¿verdad? Septiembre. Así que el presidente, ya yo entiendo que en la línea de tiempo de él ya tomó una decisión. Podría ser ahora en septiembre, como alude el presidente, y lo que el secretario Rubio dice es, ok, tremendo. Septiembre el régimen cubano, octubre, noviembre el régimen cubano pues cesa de existir
pues va a pasar un tiempo, ¿no? De reconstrucción, un tiempo, estamos hablando de casi 70 años Ujú, de un régimen comunista, o sea, de una mentalidad que ha permeado en la isla, que ujú. hay que cambiar, ¿verdad? O sea, que va a ser, se va a ver la luz al final del túnel en una serie de progresos y una línea de tiempo que permitirá a los Estados Unidos ¿no? y a la comunidad cubana exiliada pues poder no darle dirección a Cuba dentro del marco no del mundo democrático capitalista y nuevamente retornarlo al mundo civil. Que eso es lo que todos deseamos, que eso ocurra, que haya una Cuba libre, democrática, próspera, para todos los cubanos, sin lugar a dudas. Volviendo a la acción militar general, ¿bajo qué circunstancias usted cree que eso pudiera ocurrir? ¿Considera, y sé que usted tiene mucha información y me puede hablar hasta donde se le permita el poder hablar, ¿usted cree que se puedan tomar operaciones, decisiones militares, un operativo militar, a no ser que ocurra algo excepcional, antes de noviembre, de la elección del 13 de noviembre? Sí, definitivamente. Sí. Yo creo que este presidente no le tiembla la mano. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto con los narcoterroristas. Irán se le está introduciendo ahora lo que es la toma de decisiones del presidente Trump. Y yo creo que el presidente Trump no le tiembla la mano en ningún momento dar la orden, si así decide él y las condiciones se establezcan y los indicadores necesarios para él decidir recurrir a una operación militar. O sea, ¿usted considera que el tema de la elección, de sus índices de aprobación, de lo que está ocurriendo en Irán, en un momento determinado, si él lo considera necesario, toma la decisión antes del 13 de noviembre? Podría tomar esa decisión tan cercano como mañana o la semana que viene. O sea, yo no creo que él esté pensando necesariamente en las elecciones de medio término. Él ha sido claro en su política desde que entró, tomando en cuenta lo que es el National Security Strategy, el National Defense Strategy, de que ciertos países en este hemisferio, no son amigos de los Estados Unidos, sino que son una amenaza a los Estados Unidos. Ujú. Muchos de esos países, por ejemplo, recientemente Colombia, vio la luz, no le gustó su experimento socialista y de índole comunista, y decidieron retomar de nuevo la democracia y el capitalismo. Lo estamos viendo también en Ecuador, lo estamos viendo también en Venezuela, que tendrá próximamente el año que viene unas elecciones democráticas. O sea, que ya Bolivia también, o sea, que estamos viendo un resurgimiento y unos movimientos de países donde se están nuevamente reacertando sus relaciones con los Estados Unidos. Así que cualquier cosa está sobre la mesa en estos momentos y el presidente nuevamente toma esto como la protección del home front, ¿no? De la seguridad nacional de los Estados Unidos. Habla de seguridad nacional. ¿Qué considera usted que pudiera detonar que en un momento determinado, en cuestión de 48, 72 horas, se tome una decisión de este es el momento, hay que hacerlo ya? Yo diría si Cuba decide empezar a jugar con sus drones y decide tratar de mover cierto equipo que tiene sobre su terreno en ciertas áreas, eso podría ser un detonante. Yo estoy seguro que eso está en uno de los indicadores que tiene el presidente, en adición a otros temas tanto operacionales Ujú. como estratégicos de índole de diplomacia, inteligencia, económico también. General, ahí vemos, siguen los vuelos de reconocimiento sobre Cuba. Se ha hablado de intensificar labores de espionaje internas por parte de la CIA, de buscar espías incluso dentro del país, de crear grietas dentro de la cúpula castrista, ¿no? De desconfianza, generar esa desconfianza internamente. Eso se sabe que es parte de ese plan de Washington. Y ahora con esa situación hay dos análisis, y ahí es donde quiero llegar para preguntarle a usted qué piensa. El por qué se hace esto. Hay una que es simplemente para determinar en qué momento y cómo se puede hacer con la mayor brevedad, de la mejor forma segura, una intervención militar. Esa es una operación militar. Hay otra que dice que Estados Unidos ha reconocido que había una desactualización
de lo que ocurre internamente en Cuba, militarmente en Cuba. Vimos lo de los drones que usted estuvo mencionando ahora. Y que lo que están tratando es de determinar, ¿no? Qué está ocurriendo internamente, no solamente con drones desde el punto de vista militar, eso va mucho más allá. Creo que la gran preocupación es qué hace China, qué hace Rusia internamente dentro de Cuba y que eso puede afectar la seguridad de los Estados Unidos. O sea, va más allá a otros actores importantes. Dentro de todo ese panorama que yo le he puesto, ¿qué considera usted que es lo más probable? Bueno, yo creo que hay una combinación de cosas. Sobre Rusia y la China comunista, los Estados Unidos ya tienen toda la inteligencia e información necesaria sobre qué es lo que estaba sucediendo con ambos países dentro de Cuba, con bastante precisión. Uh -huh. Yo sí entiendo que lo que se está haciendo es creando un discernimiento, una campaña de inteligencia e informática dentro de la cúpula catrista, no solamente en la cúpula, sino los niveles Uh -huh. secundarios, terciarios, dentro de la directiva castrista, para ir erosionando, ¿no? Ciertos lazos, crear desconfianza y a la misma vez potencialmente identificar quién pudiese ser un grupo de sucesores dentro de Cuba para poder llevar Cuba a esa democracia y a esa índole capitalista dentro del mundo, del mundo pues de primer orden. Uh -huh. Así que entiendo que hay esas tres vertientes. Creo que bastante inteligencia militar existe en lo táctico operacional, pero entiendo que esto es parte más grande de una campaña informática para poder entonces ir creando desconfianza dentro de los varios niveles que existen dentro de la cúpula castrista. Hay un factor en todo esto que a mí me parece muy importante y yo por lo menos no tengo la información, es posible que usted la tenga. Se habla de buscar una Delcy en Cuba, ha habido una serie de encuentros, se ha hablado por ejemplo del Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, yo particularmente pienso que esa no es la persona y estoy seguro que ha habido otras comunicaciones a otros niveles que desconocemos. Ahora, hay un aspecto importantísimo que usted sabe que es así, que es los mandos militares. Es muy difícil el poder hacer algo si no hay un acercamiento, una especie de compromiso con los altos mandos militares cubanos que hasta ahora no ha trascendido que haya algún tipo de vínculo, de conexión, de información, de relación. ¿Qué importante es esto? Y usted que sabe al respecto que pueda compartir con nosotros. Sí, o sea, el militar, pues siempre seguimos, ¿no? Una línea de mando, siempre seguimos unas órdenes, siempre seguimos, una ejecutoria, ¿no? Que sea por el bien pues, del uniforme y por el bien de la nación. Ahora, en el caso de Cuba, y no es la primera vez que lo hemos visto, lo vimos en Chile, lo vimos varias veces en Argentina, lo hemos visto en varios países, donde no necesariamente líderes militares al final o cuando ven llegar casi el final del gobierno o el régimen para el que trabajan, que ellos entienden que ellos son la solución o que podrían ser ese nexo o ese puente de llevarlo a un gobierno que está en fracaso, a posiblemente un gobierno que pudiese crecer de otra manera. Así que no me cabe la menor duda que haya algún líder cubano militar, no necesariamente de la cúpula más alta, pero que esté entendiendo que él podría servir como ese puente a otra cosa. Claro, usted se refiere, es lo que se dice comúnmente, siempre se le dice reformistas, yo les llamo oportunistas, pero no importa, al final son válidos, son útiles, si son útiles para un fin, no importa si son reformistas o oportunistas, siempre y cuando sean útiles para ese fin. General, ¿se sabe el tema de los drones? ¿En qué momento entraron? ¿Estados Unidos tenía conocimiento de inteligencia de que estaban recibiendo esos drones de Rusia y de Irán? ¿Y se saben dónde están localizados exactamente?
Bueno, no voy a entrar en la segunda parte de la pregunta, pero sí voy a entrar en la primera, que es definitivamente se sabía de dónde salieron esos drones Pero y se que tuvo Cuba los conocimiento tenía. ahora, la pregunta que le Eh, hacía, ¿se tuvo conocimiento ahora o Estados Unidos sabía esto? Porque eso comenzó hace 3 años atrás. ¿Hace tiempo se sabía o ahora es sí, que... tenían que haber tenido la data sobre eso. Obviamente los Estados Unidos sabe dónde están muchos de esos drones desplegados en el mundo, dónde se han utilizado, por ejemplo, en otras partes del mundo. Así que específicamente en Ucrania se han utilizado. Hemos visto esos drones también recientemente, ¿no? En el conflicto en el Golfo. Ujú, Así que los Estados Unidos, de una manera u otra, sabían que esos drones estaban en ujú. Cuba. Y sabe, se ha identificado en qué partes de la isla, en qué bases, en qué lugares estarían esos drones. Estamos hablando de unos 300 aproximadamente. Tengo que hacer una assumption de que posiblemente saben dónde están. Ya, perfecto. Al buen entendedor, pocas palabras, por lo que me acaba de decir. General, eh, una intervención en el caso de Cuba, ¿usted lo ve como algo limpio, quirúrgico, como lo que se hizo en el 3 de enero en Venezuela, Delta u otra fuerza que entre, donde no hubo derramamiento de sangre, no hubo pérdidas? De vidas estadounidenses, o considera que en este caso va a ser más complicado y va a tener que incluir bota militar y se complica más el proceso? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, depende de cuál es el estado final que quiere el presidente, ¿verdad? Y si el estado final es ir pues agarrar a Raúl Castro, ¿verdad? Que tiene sopinas ahora mismo ante las Ujú, Cortes Federales de Nueva York, o si es ir y llevarse la cúpula entera de los altos mandos, incluyendo Díaz-Canel, pues podría ser quirúrgico y al uno pues cortar la cabeza, quizás ya lo demás cae en su lugar. Así que hay que tomar en cuenta cuál es específicamente el fin que quiere el presidente. Si vemos las últimas dos intervenciones en Venezuela fue pues llevar a Maduro, básicamente el mismo procedimiento que vemos que se ha llevado a cabo ahora con Raúl Castro, pero en este caso llevar a Maduro y entonces esa cúpula alta dictatorial venezolana pues han caído, han sentado en lugar, se han establecido ciertas relaciones con Venezuela con el fin de tener unas elecciones democráticas el año que viene. El ujú, caso de Irán, un poco más complicado, pero la cúpula entera de Irán se ha visto totalmente eliminado. Los que se han dejado vivos es porque hay un interés de los Estados Unidos e Israel dejarlos vivos. Pero mientras surge otro líder en otra área de la cúpula iraní, pues se eliminan. Así que un poquito más complicado en el caso de Irán, pero es más o menos el mismo paso. Es eliminar la cúpula para que entonces el pueblo y la gente puedan moverse hacia unas elecciones democráticas, hacia un movimiento democrático. Y eso es básicamente el template que entiendo yo que usaría el presidente con Cuba. claro. ¿Cómo ve usted la acción militar, lo que ha ocurrido ahora que habló de Irán, ¿no? Vamos a trasladarnos por un momento a Irán. ¿Cómo está la situación? Diplomáticamente la diplomacia hasta ahora no ha funcionado y por supuesto el poderío estadounidense militarmente hablando no hay comparación con Irán, pero hasta ahora no lo han podido doblegar. Sigue el tema de Hormuz, sigue la guardia revolucionaria. Sí, terminaron con el ayatollah, está el hijo y hay varios dirigentes de línea dura que vienen además con ese fanatismo religioso que aporta algo totalmente diferente al caso venezolano, al caso cubano. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, en el caso de Irán, lo que sucede es que los Estados Unidos entra en una serie de ataques que son bien precisos, continuos por varios días. Y sí sale entonces los emisarios iraníes por todo el mundo corriendo a embajadas pidiendo que por favor paren, que vamos a sentarnos a discutir esto y vamos a llegar a un entendimiento.
Pues esto es una táctica que Irán ha utilizado por 40 años. Ujú, Entonces, pues nos sentamos, no solamente nosotros, se sienta Pakistán, se sienta algunos de los países anfitriones de estas reuniones, y entramos en unos entendimientos con Irán. Ellos pues buscan ese gap, ¿no? En el ataque de los Estados Unidos, y entonces empiezan ellos a reanudar ataques o tratar de tomar control del estrecho de Hormuz, o empiezan con retórica nuevamente violenta hacia los Estados Unidos, Irán y sus otros aliados en el Golfo. Así que lo que no deberíamos hacer es caer en esa discusión. Creo que ya ha sido 3 veces donde nos han llevado a una mesa de diálogo para ujú. solamente salir de lo que entendemos un agreement, Un para memorándum entonces de empezar de entendimiento. nuevo a cerrar el estrecho o atacar. O sea, no deberíamos caer en eso. Yo creo que el presidente es bastante astuto en eso. El presidente sí cree en democracia y cree en el diálogo y la diplomacia. Así que Irán ha sido un poquito más complicado, pero militarmente Irán está totalmente decimado, been decimated, y están ellos en un proceso largo en el futuro de reconstrucción. Ujú. Sí, que ahí se está hablando, esa es la otra parte, la reconstrucción, se habla de la friolera de 300 millones de dólares y todavía no se ha determinado, en el caso, en el momento que se llegue a ese punto, ¿no? De dónde Ujú. realmente van a salir esos fondos, va a salir ese dinero. General, ha habido, hablando, siguiendo con Irán, ha habido un desgaste militar en la guerra de Irán. Le pregunto por informes, hay reducción, no sé si la palabra escasez cabe, pero reducción de los sistemas, de los Patriots, de los Tomahawks, municiones de precisión guiada. Según expertos, y usted es un experto en la materia, me puede decir, eso tomaría años de una reactivación. ¿Qué puede decirnos sobre esto y cómo afecta de nuevo el tema de Cuba, que es la conversación original? Bueno, nuevamente, los únicos que saben estos números y la situación concreta es el Departamento de Guerra y Pero el han gabinete del trascendido presidente de los números, Estados ¿no? Han Unidos. trascendido números. Es- Pero sí, o sea, han ascendido números, pero ¿de quién? ¿Verdad? ¿Ha salido del Departamento de Guerra? Pues ahora, en este caso, sí, uno cuando está en una situación de conflicto y no es guerra, conflicto, Ujú, uno tiene que atemperar el uso y qué tipo de armamento vas a usar para poder llevar el efecto mayor que quieras llevar. ujú, Así que puede ser diferentes tipos de armas se estarán utilizando para diferentes efectos. No quiere decir que el abastecimiento de Tomahawks o la línea de suministro de Tomahawks o Patriots haya sido degradado, pero sí se está evaluando qué otros tipos de sistemas poder utilizar. Sabemos muy bien que el secretario de Guerra de los Estados Unidos ha movido el complejo industrial militar a que refleje mejores tecnologías a menos gasto. ujú, Eso ha sido, por ejemplo, en el área de drones, que hemos aprendido mucho de Ucrania, ¿no? Cómo en ujú, vez de gastar un misil de 5 millones, pues gastar un dron de $1,000. ujú. Por ejemplo, diferentes tipos de municiones que podrían ser mucho más cost effective, ¿no? En su creación. Así que son cosas que se están haciendo a la misma vez. Y quizás por eso es que vemos una aplicación de diferentes tecnologías en estos momentos. General, me quedaría conversando con usted mucho más tiempo, pero me queda un minuto. Le quería preguntar, usted está en Puerto Rico, mencionaba cuando lo presentaba que es el secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico. Recientemente hubo una importante reunión en Panamá. En esa reunión estuvo el secretario Hexet, inclusive el embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera Moreno, que es de origen cubano, es cubano-americano. Estuvo un poco al frente de hablar de la nueva, es como una actualización de la doctrina Monroe para América Latina, regionalmente. Desde su punto de vista, Ujú. como un general de brigada que está en Puerto Rico, ¿cómo ve que eso se va a ir implementando en la región, en el área? Mira, cuando uno lee lo que es el National Security Strategy del presidente, uno entiende, ¿verdad?, que Puerto Rico siendo la frontera más sur de los Estados Ujú, Unidos y aquí en el Caribe, pues nosotros somos parte de ese Homeland Defense y somos ese punto de centro de gravedad
donde podemos impactar tanto el Caribe como Latinoamérica y a la misma vez enforzar, ¿no?, esa seguridad nacional de nuestra nación. Así que Puerto Rico está muy bien posicionado. Tenemos Fuerzas Armadas aquí, hemos visto un crecimiento económico. La gobernadora ha sido muy activa en ambas áreas, tanto en promover Puerto Rico dentro de la seguridad nacional de nuestra nación y a la misma vez el componente fiscal económico también. Así que Puerto Rico muy bien posicionado para hacer y ha sido el punto de lanza, por ejemplo, para la operación, para arrestar a Maduro y otras operaciones que se están llevando en el Caribe en estos momentos. Así que Puerto Rico es y continuará siendo ese punto estratégico para nuestra nación en el postulado número uno del National Security Strategy, que es Homeland Defense. General, un placer el conversar con usted, haberlo tenido en el programa. Espero que lo podamos repetir próximamente y que, digamos, de aquí a un mes y medio, podamos tener buenas noticias con relación a todos estos temas que hemos estado hablando. Gracias. Cómo no, Félix. Muy buenas tardes. Un placer.